Hola, muy bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar en esta ponencia de los ejes de transición hacia una nueva anormalidad. Voy a poner la presentación. Y vamos a describir un poco la situación actual. Hay una crisis que es totalmente disruptiva, es la peor crisis que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, con lo cual totalmente trastocado ha quedado nuestro entorno, nuestro escenario donde debemos actuar. Por ejemplo, las pymes en Argentina tienen, más allá de las preocupaciones normales que han venido teniendo desde hace décadas, como la inflación, el tipo de cambio, restricciones aduaneras, continuidad en el Mercosur o no, la conflictividad, los salarios, el financiamiento. Bueno, todas estas son preocupaciones, yo diría históricas, ¿no? A las cuales se suman la actual pandemia del coronavirus. El impacto es multidimensional y global. Hay una caída drástica de la economía en cuanto a la producción, al comercio, a las ventas. Hay multiplicidad de comercios y de empresas que están cerrando y que incluso se van del país. Y ha tenido un gran impacto en absolutamente todos los sectores, en algunos más profundamente que en otros, hay otros que sobreviven, pero en general ha sido bastante desastrosa la consecuencia, ¿no? A nivel económico, pero también a nivel social y a nivel, obviamente, sanitario, desde ya. Esto condujo a niveles de pobreza nunca antes visto en la Argentina. Por el otro lado, y viéndolo a nivel global, esto ha determinado, al menos por algunos meses de este 2020, una gran pausa ambiental. En el sentido de que, bueno, varias empresas han dejado de producir por 3 meses, con lo cual dio lugar a cierto alivio en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero y a la contaminación que estos producían, pero es un efecto totalmente circunstancial y que luego que se levantaran las restricciones han puesto en marcha de nuevo las fábricas a un nivel incluso superior del que antes tenían. El panorama realmente es muy incierto y no sabemos cuál va a ser los pronósticos de recuperación. La realidad es que depende en gran medida de no solamente cuándo esté la vacuna, sino que también cuándo se le pueda aplicar a una proporción mayoritaria de la población, de manera de que podamos decir que ha quedado atrás la pandemia. Con lo cual, al menos por los próximos 2 años, el entorno será bastante turbulento, ¿no? Será, como normalmente se dice, un entorno VICA, ¿no? Por lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo. Y a esto se le suma la fragilidad. ¿Cuál es el desafío empresarial? ¿Cómo resurgir o emprender o crecer en esta nueva realidad que nos impacta todo, en todo sentido? En el impacto socioeconómico, en los modelos de negocios, en los cambios sociales, en el cambio climático. ¿Cómo debemos resurgir? Bueno, acá me voy a animar a mencionar 3 ejes que creo que son fundamentales para crecer si uno mantiene un nivel, emprender si todavía no lo ha hecho, o resurgir si realmente es de cero lo que se tiene que hacer. El 98% de las pymes en una encuesta del 2018 decía que esperaba para el 2019 y al 2020 un incremento de oportunidades para el crecimiento de su negocio. Bueno, la realidad es bastante compleja y nos indica que estos pronósticos que tenían no se cumplieron en absoluto. Esto sumándole a la crisis argentina, hay un entorno socioeconómico local y regional, y también global, altamente inestable, ¿no?
Con lo cual nos tenemos que preguntar cómo hacer para identificar estas oportunidades para crecer, ¿no? E identificar la estrategia más conveniente. Y también el modelo de negocio en el cual armemos. Y yo menciono tres pilares estratégicos que tienen que ver con la competitividad, la sustentabilidad y la reinversión, reinvención, que van a ser estos tres pilares sobre los cuales se tienen que sentar las bases para esa resurrección de las empresas. Cuando hablamos de competitividad, estamos hablando de la capacidad de generar beneficios de manera sostenida a través de la provisión de productos o servicios a los clientes actuando en un mercado competitivo y abierto. Y aquí hay varios factores de competitividad que tienen que ver con el producto o el servicio en sí, características propias como la ecuación costo-beneficio, la facilidad de uso, la confiabilidad, el cumplimiento de entrega, garantías, servicio postventa. También tiene que ver mucho con la investigación, desarrollo que las empresas estén realizando. Y por el otro lado, el relacionamiento con los clientes, la atención y el cuidado, la calidad de los proveedores e insumos y la flexibilidad que tenga y adaptabilidad hacia el entorno. Y también, obviamente, si es que es una empresa poseedora de tecnologías, o tiene la patente, o tiene el conocimiento para poder utilizarlas adecuadamente. La sustentabilidad, que tiene que ver con el impacto que una organización tiene a través de sus actividades en lo económico, social y lo ambiental. Esto quiere decir que debería propiciar un incremento de los impactos positivos en estos tres aspectos, mientras que debería tratar de disminuir los impactos negativos. Toda organización tiene impactos positivos y negativos. La cuestión es que a través de una adecuada gestión de la sustentabilidad se debería poder llegar a maximizar los positivos y minimizar los negativos. La reinvención, que tiene que ver con el concepto que hace unos años ya se viene usando del famoso océano azul. Es decir, dejar de competir con una estrategia convencional de atacar a sectores que están totalmente atestados de competidores, que es lo que normalmente se llama un océano rojo, para crear negocios totalmente nuevos o cambiar la dinámica competitiva de manera de que la innovación en estos mercados se convierta en un valor apreciado por los clientes y de esta manera poder competir mediante la diferenciación y no por el costo, el cual es una estrategia competitiva que puede funcionar muy a corto plazo, pero que en el mediano o largo plazo es perjudicial para la empresa. Obviamente que hay que estar alineada a la innovación de productos y servicios comparando con su utilidad y precio para el cliente, de manera de poder ser totalmente innovador en un determinado nicho y a veces hasta crear uno nuevo. Y finalmente llegamos a los 5 ejes de transición derivados de la pandemia. ¿Cómo va a ser la nueva anormalidad? Porque nos vamos a tener que acostumbrar a convivir, al menos por cierto tiempo, con el virus. Y acá menciono 5 ejes. La movilidad y agrupación de personas. Hoy ya estamos viviendo que el teletrabajo es una realidad, con lo cual muchas de las organizaciones van a tener que adaptar sus oficinas comerciales, probablemente reducirlas hasta la mitad de la superficie que hoy tienen, porque una gran proporción de sus empleados van a estar haciendo teletrabajo. Y es una tendencia que creo que ha llegado para quedarse, de manera que, si bien cuando volvamos después de unos años a algo más o menos normal, y podamos trasladarnos a nuestros trabajos,
una parte considerable de los mismos van a ser hechos en la casa. Por lo cual, va a haber una transformación de adaptar las casas en la medida de las posibilidades, y esto tiene que ser hecho con apoyo de la empresa, en tener un lugar adecuado, computadora o notebook que sea lo suficientemente potente como para trabajar bien, un Wi-Fi adecuado, con lo cual va a haber que adaptar la casa, y eso que no se invierte en superficie de oficinas probablemente vaya a tener que ir destinado a los hogares. Obviamente que la movilidad va a cambiar, no solamente por los viajes de negocio, sino también el transporte metropolitano, en el cual ir al trabajo normalmente va a requerir una menor asiduidad. Otra gran tendencia es la virtualización y robotización, ¿no? Cada vez la inteligencia artificial está, digamos, invadiendo más nuestra vida, y si bien en Argentina esto normalmente tarda unos años hasta que llegue en su total funcionalidad, la realidad es que vamos a tener que irnos a adaptar, ¿no? La virtualización y la robotización es algo que tenemos que tener ya en mente, porque los países más desarrollados ya es una realidad, y que más temprano que tarde nos va a llegar. Atado con todo esto van a estar el Estado y las políticas nacionales, en el cual tendrán que legislar acerca de todos estos temas que, si bien se venían hablando, la pandemia ha dado un impulso totalmente singular, y que probablemente mucha de la legislación actual quede obsoleta en poco tiempo, con lo cual las políticas de Estado y las leyes tendrán que adaptarse a esta nueva realidad. Y los sistemas de salud, por supuesto, dado que fue ampliamente demostrado en muchas partes del mundo que no estaban preparados para una pandemia de este tipo, ¿no? El famoso aplanamiento de la curva de contagios no fue tal en muchísimos países del mundo, y los sistemas de salud no han dado abasto. La realidad es que tampoco si no tienen los fondos suficientes como para tener esa inyección rápida y que pueda modificarse en el corto tiempo. No, desde ya que no. Con lo cual esto tiene que ser visto a un mediano o largo plazo. Y por último, la RCE y la sustentabilidad van a aparecer como un nuevo paradigma y van a resurgir con más fuerza, porque se está hablando de un resurgimiento verde. Está ahora la posibilidad nuestra de seguir con lo que se llama con el business as usual, o sea, los negocios tal cual se están llevando a cabo, o poder incorporar a la sustentabilidad como un paradigma, pero en el mainstream, ¿no? Es decir, en el pensamiento principal y no solamente algo lateral. Las empresas tienen que aprovechar, y los estados también, esta pausa ambiental para reconvertirse a la nueva economía verde, de la cual se viene hablando hace décadas, pero que esta pandemia ha acelerado, como ha acelerado tantos otros procesos que venían incipientemente asomando y hoy son una realidad. Bueno, la sustentabilidad debería ser uno de estos, pero depende mucho de cada una de las empresas, de nosotros como consumidores y obviamente del Estado como rector de las políticas nacionales. Está en cada uno de nosotros poder cambiar, y que cada uno que tenga algún cargo de poder pueda usarlo para dejar un mundo mejor.